Seguim amb més comunitat de l'esport en este Superdeportes Todo menos Futbol de divendres. Parlem ara d'hoquei herba perquè el poliesportiu Verge del Carme Veteró es prepara per tal d'acollir ja la setmana que ve, del 5 al 10 de febrer, una nova edició, la setena de la Hockey Pro League, la competició internacional que va reunir així a València les millors seleccions que tenim d'hoquei herba en tot el panorama internacional. Avui ens acompanyen dos integrants de la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana, dos coordinadors d'events. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Y Vicente, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por vuestra invitación. Encantados de tenerte otra vez por aquí, ¿eh? Un placer. De teneros a los dos. Sí. ¿Cómo lleváis el tema? Porque, claro, empieza todo ya la semana que viene, el 5 de febrero. ¿Cómo van esos preparativos, Carlos, Vicente? Pues cuando se trata de un evento siempre la semana de antes, pues a tope, pero muy bien, lo tenemos. La verdad es que la federación ya ha hecho otras veces la Pro League, es un evento que conocemos, entonces por ese aspecto controlado. 7 ediciones, ya lo habéis hecho algunas veces, Vicente. Sí. Eso deja claro que ya es un torneo consolidado aquí en Valencia. Justamente es eso lo que estás diciendo, la consolidación. Nosotros como Federación Valenciana y organizadora de eventos, cuando nos salen estas oportunidades, o incluso nosotros decimos, oye, sí que estamos en disposición de organizar otra fase, otra competición de la FIH Pro League, pues la Federación Española encantado, la Federación Internacional encantada en este caso, cuando han sido torneos europeos, por lo mismo siempre. Valencia es, bueno, no quiero decirlo de esta forma, pero es un poco garantía de que vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. No, ya se va asociando el hecho de... Se habla de hockey, se habla de Valencia, Carlos. Hombre, es que Valencia, y Vicente lo sabe genial, Valencia es, yo creo que referente a nivel de hockey. Y si hablamos de Pro League, de hecho, el primer partido... ¿Lo cuentas? El primer partido. No, bueno, la anécdota es un poco es que esta es la Liga Mundial, pues es una competición que, como has dicho, séptima edición, no tiene mucha historia todavía, ¿no? Está creciendo y es un fenómeno nuevo, pero en general en muchos deportes está competiciones mundiales. Y tenemos el privilegio y la medallita de ser el primer partido de la FIH Pro League que se jugó a nivel mundial, se jugó en Veteró, se jugó en el campo de Valencia, y entonces pues para nosotros es un síntoma de éxito en ese sentido también. Un honor y claro. un auténtico orgullo. La pista azul de Veteró que estábamos viendo, porque estamos viendo la edición del año pasado de la Pro League aquí en Valencia. Valencia, de nuevo, el epicentro del hockey internacional. Vais a tener a las mejores, vamos a tener aquí en Valencia a 9 de las mejores selecciones, ¿no? Sí, bueno, a ver, realmente, perdona, no sé, son 6, o sea, en este momento son 6, disculpa, sí, son 6, son 3 en chicos y 3 en chicas. Entonces, es verdad que esta es la séptima vez que se organiza en Valencia y como hemos comentado, es una liga mundial, pues se juegan en varios sitios durante todo el año. Entonces, ahora en Valencia vienen en lo que es la línea femenina España como anfitriona y jugarán contra Bélgica y Alemania. Y en lo que es el género masculino, pues está España, está Holanda y tenemos a Inglaterra. Holanda es la vigente campeona olímpica, que para nosotros es un honor tenerlo aquí, y luego tanto hombres como mujeres, lo que es España, medalla de bronce recientemente en la Copa de Europa de verano pasado, y Alemania lo mismo, también la Alemania femenina es subcampeona, es medalla de plata, y los holandeses en verano fueron también plata en la Copa de Europa, o sea que tenemos lo que tú decías. Tenemos un gran potencial aquí. Equipos muy potentes y muy buen nivel de hockey. 6 selecciones, que he metido yo la pata, he dicho 9, no, son 6 selecciones las que vamos a tener aquí a partir del 5 y hasta el 10 de febrero. Cuesta mucho organizar una Pro League, Carlos. A ver, nosotros tenemos la suerte de que la federación tiene personal de sobra y preparado para organizar un evento así. Si fuese cualquier otro tipo de organización, a lo mejor costaría más, pero nosotros justamente somos gente bastante preparada, cubrimos todas las áreas del evento, entonces por ahí se hace más ameno el organizar un evento. Pero bueno, hay retos como en cualquier evento hay retos. Sí. Tú acabas de desembarcar en la federación. Este año, sí. ¿Y qué tal? Pues muy bien, muy bien. Yo ya conocía a la federación porque había estado trabajando con ellos de voluntario y demás, pero han contado conmigo este año, han apostado por mí y yo la verdad que estoy encantadísimo. No se puede trabajar con mejor equipo, desde luego.
Bueno, yo me uno a sus palabras. Yo no digo nada, yo simplemente miro y digo, bueno, Vicente... sí que es verdad que yo llevo más tiempo en la federación, yo ya llevo 16 años, una cosa así, formando parte de la plantilla, y sí que es verdad que desde que la Federación de Hockey empezó a gestionar el polideportivo, apostó por la formación y por el talento. Y bueno, pues Carlos es el vivo ejemplo, pues, licenciado o grado en Educación Física, máster en Gestión Deportiva, entonces en ese sentido... pues es un referente de decir, mira, esto es el modelo, estudia, porque sí que es verdad que es con formación y preparación, y como lo ha dicho, voluntariado, ha estado colaborando con la federación previamente, no aterriza de nuevo a decir, ¿esto qué es? No, ha estado ya en varios eventos anteriores. Que se vaya introduciendo la savia nueva, ¿no? Sí, El aire fresco. Del año pasado hay 3 personas nuevas, que son todos de 23 años, o sea, imagínate la apuesta que tenemos. Llegamos nosotros también para darle nuestro toque, claro. Y es importante, la verdad. Oye, uno de los toques que le vais a dar a esta 7ª edición de la Hockey Pro League de Valencia es el trofeo que tenemos presidiendo la mesa del plató de Levante Televisión. Este es el trofeo que estamos enseñando, podemos decir en primicia, el trofeo que se va a entregar la semana que viene, ¿no?, al campeón. Correcto. Sí, bueno, realmente sí que es el trofeo, de acuerdo, no se va a entregar ahora en esta fase. Sí, bueno, es una réplica, pero sí, independientemente, pues no se va a entregar ahora en la fase final o la última concentración es en verano. Pero bueno, hablamos con la Federación Internacional, y en el momento que Carlos se puso en contacto con la persona que tenemos allí en la Federación Internacional... Escucha, Carlos tiene contactos, ¿eh? Sí. Pues hemos hecho muchas reuniones online, menos mal que tenemos estas tecnologías ahora, pero sí, muchas reuniones con ellos, y enseguida dijimos, para promocionar, os la mandamos enseguida, y mira, aquí la tenemos. Que es muy chulo, ¿eh? Es muy chulo. Además, la Pro League tiene premio también para el equipo campeón. Correcto. ¿No? Que es la clasificación directa para las Olimpiadas. Sí. Premio, yo diría premiazo, porque saber ya que puedes ir a los Juegos Olímpicos directamente por haber ganado la Liga Mundial, la verdad que motiva y hace sobre todo que todos los partidos sean al máximo nivel. No hay nada, no se da nada por hecho. Siempre tiene que ser jugar al máximo nivel. Y claro, el que gane a los Juegos Olímpicos directamente, desde luego. La afición responde siempre, ¿no, Vicente? Sí, en ese sentido sí, tenemos que están ahí siempre, y la verdad es que, bueno, nosotros estamos viendo cómo están entrando las selecciones ahora mismo y van muy fuertes. Han tenido ahora recientemente unos partidos de preparación y demás, y la verdad es que ha estado a un nivel muy bueno, muy bien. Entradas a la venta a través de la web, creo, ¿no? Sí, entradas ya a la venta, sí. Desde ya la gente puede acceder... Correcto, fhcv.es, entran y ya pueden comprar la entrada, sí. Los que estén interesados en el hockey en la selección española, los nuestros y las nuestras debutan el día 5, tengo entendido. El primer día de la competición. Sí. Está hecho el calendario para que jueguen la selección masculina y femenina el mismo día y seguidos. Entonces, así, para que todo el público cuando venga, pues si compra una entrada o compra cualquier acceso, pues pueda ver los 2 partidos y disfrutar pues, de una mañana. Los partidos son por las mañanas, a las 11 y a la 1:30, entonces ya está hecho de esa forma. Porque es verdad que la competición dura 6 días, pero las Españas juegan 4. Entonces descansan un día, que es verdad que no van a estar, pero bueno, juegan los otros equipos entre sí. Entonces, ahí... las Españas siempre son sinónimo de espectáculo aquí en Veteró, ¿eh? Sí. Tú lo sabes, que hemos tenido aquí bastantes eventos con la selección y bastantes éxitos. El año 2024 fue cuando hicimos el preolímpico, que también nos invitasteis y estuvimos aquí presentándolo, y conseguimos que el pase para las Olimpiadas en aquel momento, que fue previo a las Olimpiadas, fue enero del 24, y las Olimpiadas fue... Estuvisteis la semana pasada promocionando el campeonato en Fitur. Sí. ¿Qué tal la experiencia? Súper bien, la verdad que fuimos de la mano de Visit Valencia, que nos invitan siempre presentan todos los eventos de Valencia internacionales, entre ellos estamos nosotros, entonces nos invitaron a ir, pudimos estar presentando el evento, aprovechamos para quedarnos, para conocer a gente del sector, que siempre viene bien, y la verdad que muy bien. Fitur de por sí ya es increíble poder estar, pues si encima puedes llevarte un trofeo como este, puedes ir enseñándolo, yo creo que está chula la experiencia. Yo no lo había hecho nunca y me encantó. Aunque afortunadamente, Vicente, Valencia no necesita mucha promoción, hablando de hockey, ¿no? Ya la tiene hecha. Es una ciudad que está asociada al hockey,
desde hace muchos años. Sí, sí, la verdad es que se ha consagrado desde hace años y bueno, yo, que es verdad que llevo más tiempo y he sido jugador de hockey desde que era pequeño, tengo la oportunidad de viajar por Europa para otros torneos o bueno, haciendo otras cosas en relación con el hockey y claro, ¿de dónde eres? Soy de España. Soy de Valencia. ¿De Valencia? Entonces siempre dicen, ¿Valencia? ¿Hacéis muchos eventos? Digo, sí, hacemos muchos porque bueno, nos gusta, trabajamos mucho en esa línea y bueno, la verdad es que sí que es verdad que somos referente. ¿Qué tiene Carlos, Vicente, qué tiene Valencia, qué tiene Beterro para ser siempre el epicentro? Yo que he llegado y lo veo, porque además yo no soy de Valencia, pero he llegado, lo he conocido, Valencia tiene el clima que tenemos aquí en Valencia, que es espectacular, la cultura que tenemos alrededor de Valencia, y luego aparte tiene la suerte de tener una federación de hockey que siempre ha apostado por instalaciones punteras, equipo que esté detrás y demás, entonces tiene eso, tiene turismo, tiene un buen clima y aparte puede ofrecer hockey del más alto nivel, entonces yo creo que llamar la atención la llama por todo el mundo. Sí. Vicente, ¿algo que apuntar? Lo que estaba diciendo del tema de las infraestructuras, ahora mismo las inversiones, es que bueno, un poco tenemos que continuar, ya estamos planteando renovaciones de superficies, de terreno, porque los equipos quieren seguir entrenando en campos porque sean mejores, etcétera, y bueno, pues ya estamos focalizando todo lo que está diciendo el tema de máquinas, gimnasios, etcétera, pues las nuevas tecnologías, la IA, cámaras, o sea, estamos ya con todo esto, y hay un proyecto y hay unas inversiones y vamos poco a poco en esa línea porque los equipos lo quieren y queremos ser referentes para que cuando vengan aquí se sienten en una sala, no como esto obviamente, pero sí que puedan decir, oye, pues mira, desde aquí controlo y veo a mis jugadores, porque los tendrán todos, bueno, pues eso, controlados, etcétera. El Internacional Ciudad de Valencia que se ha disputado hace unos días ha servido como fase de calentamiento para la Pro League. Sí, correcto. O sea, al final que vengan selecciones que, bueno, no van a participar en Pro League, pero que también son muy buenas, que vengan a preparar a la selección española, se les organiza un evento alrededor y sirve, pues obviamente, para empezar el evento con justo el final del mes de antes, pues ya pudiendo hacer partidos de competición considerable. Y como decías, España siempre es sinónimo de buen hockey, pues lo han demostrado. La selección española ganó este trofeo. Entonces, el Trofeo Internacional Ciudad de Valencia, ahora la Pro League, pero es que este verano tenemos es el Eurohockey Sub-21, ¿no? Correcto. A nosotros lo que no nos gusta es parar. Entonces sí, acabamos verano con el Europeo Sub-21, que también es un evento bastante exigente para la organización, trae a más selecciones, pero también es muy bonito de ver el europeo. Carlos Viard y Vicente Villanueva, coordinadores de eventos de la Federación de Hockey de la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Superdeportes Todo Menos Fútbol, en Levante Televisión. Que sea todo un éxito la Pro League que empieza la semana que viene, del 5 al 10 de febrero. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies. Pròxim divendres a les 8:30 estem així, en Levante Televisió, Superdeportes, todo menos fútbol. Molt bona nit, que passen un gran cap de setmana. Adéu.